Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Del incendio a la chispa. Y quizás este ha sido el episodio que más me ha costado hacer y el que en teoría tenía que haber hecho el primero, y es el de contar mi historia desde una manera muy profunda y no solamente desde lo que me sucedió del burnout y de un poco empezar a cuestionarme qué era lo que daba por sentado que en realidad me estaba enfermando. Por eso en este episodio, y antes de continuar con todos los invitados que te quiero traer a lo largo de esta temporada, quiero dar contexto de por qué estos invitados y estas temáticas son tan importantes para mí y por tanto creo que pueden ayudarte si estás en alguna de las fases que te voy a comentar a continuación y que resumen un poco mi historia de vida y qué es lo que me ha traído hasta aquí. Porque si hay algo que he comprendido profundamente en estos últimos años y meses, es que no hay nada mal que hayamos hecho, no hay ningún fallo, tampoco hay que tirarlo todo por la borda, sino simplemente resignificar, tomarnos un momento, un espacio para comprender, para aceptar, para digerir todo aquello que nos ha ido pasando en las diferentes etapas de nuestra vida y que quizás en aquel momento tuvo una función o simplemente no fuimos capaces de procesar de la mejor manera y se quedó ahí, estancado, se quedó ahí en nuestro cuerpo y nos ha ido limitando y nos ha ido, digamos, condicionando hacia un camino, hacia unos resultados, unos comportamientos, una manera de pensar, unas creencias, un mindset que es el que genera nuestra realidad actual. Si estás en un momento en el que sientes que esa realidad actual se te está quedando pequeña, sientes que has ido ajustando ciertas cosas para poder encajar en lo que se esperaba, o en lo que la sociedad te proponía o en lo que consideraste más adecuado en ese momento, pero ahora te sientes atrapada, muchas veces te sientes en una jaula de oro, como de que todo está bien, quizás en lo material, pero no en lo emocional, no en la relación contigo misma y con los demás, no en esa sensación de estar viviendo la vida que realmente quieres vivir. Y todo esto tiene una razón clara, que es que lo que te sucedió tiene un motivo que te ha traído hasta aquí y que quizás si quieres obtener resultados diferentes hay que volver a revisar esa historia y darle un sentido que realmente te impulse hacia esa versión de ti y esa vida que realmente quieres vivir a partir de ahora. Porque muchas veces nos quedamos ancladas en lo que fue, en lo que pasó o en lo que pudo ser, y eso nos está completamente frenando las posibilidades infinitas con las que contamos en este momento presente. Y bueno, como verás en próximos capítulos, por ejemplo con Alberto, vamos a hablar de cómo esa presencia es la que consigue que nuestra vibración esté alta y que nuestras células, nuestro impulso hacia crear el futuro que realmente queremos vivir es la clave. Pero para ello quiero que entiendas por qué he llegado hasta aquí, por qué llegué también a Alberto y por qué muchas veces no tenemos en cuenta las circunstancias que nos suceden y que se quedan ancladas en nuestro cuerpo, que son las que van un poco cerrando las miras de lo que consideramos posible. Bueno, teniendo en cuenta que yo nací en un pueblo de Extremadura y por aquel entonces los colegios que había en mi pueblo eran chicas o chicos y por decisiones de la familia yo fui a un colegio de chicos del cual era el primer año que aceptaban chicas. Esto implicó que desde que tenía 5 años realmente estuve siempre en una clase con unos 25 chicos y solamente éramos 5 chicas. Y prácticamente toda mi época del colegio hasta los 12 años fue más o menos así. Quizás luego en los cursos posteriores fueron entrando más chicas, pero digamos que yo siempre me he relacionado con chicos y
siempre he tenido como mis amigos pues mucha parte masculina y era un poco lo que conocía, ¿no? También, obviamente, muchas venimos pues de entornos, ¿no?, donde quizás la mujer era más la que estaba en casa, el hombre salía a buscar el trabajo, por así decirlo, y yo siempre interpreté, porque nunca olvidemos que esto es una interpretación de aquel momento, la realidad siempre es una percepción y una interpretación, pues yo siempre interpreté que el que salía a trabajar era el que tenía libertad, ¿no? Y creo que hay una generación muy interesante de, bueno, pues los que somos un poco millennials, por ahí, ¿no?, que hemos interpretado, o la mujer ha interpretado, que esta capacidad de salir al mercado laboral te daba la libertad económica y, por tanto, la libertad en general, que quizás en otras épocas nos ha sido más difícil. Para nosotros fue una oportunidad real que muchas hemos, pues sí, cogido realmente. Teníamos la oportunidad de estudiar, la oportunidad de tener un trabajo y de, por tanto, ser independientes económicamente y poder viajar, poder decidir, poder comprar lo que quisiéramos sin, digamos, pedir permiso. A donde yo voy es que creo que hay una generación que, digamos, esta independencia la ha llevado a unos niveles de yo puedo con todo y yo no necesito a nadie, ¿no? Y quizás pues muchas nos hemos visto en situaciones como, por ejemplo, que te abran una puerta. Esto lo he hablado muchas veces, pero es verdad. O sea, ha habido fases de mi vida y lo comparto con otras mujeres que nos abrían una puerta y era no hace falta que me abras la puerta, ¿no? Entonces ahí ha habido un poco de distorsión entre el yo puedo con todo y hemos ido de un extremo al otro. ¿Qué sucede? Que la mujer es, bueno, pues tiene otra manera de gestionar el entorno, de gestionar sus emociones, de gestionar lo que realmente le da esa chispa, y quizás cuando ha conseguido estas carreras profesionales, cuando ha conseguido encajar en lo que ya estaba disponible, hay una parte de ella que se ha quedado por el camino y, bueno, pues quizás que le drena porque está en entornos que no están adecuados a su manera de vivir cíclica o sus valores más esenciales. Y quizás, obviamente, y ahora se está viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, muchísimas mujeres están dejando el corporativo. Puede ser por elección, puede ser porque es que ya por salud mental o energética es como esto no es lo que queremos, ¿no? Y ese es el punto al que voy. Muchas veces no nos hemos tomado el tiempo para analizar qué es lo que verdaderamente queremos, qué es lo que verdaderamente nos mueve, qué es lo que verdaderamente somos en esencia, cómo funcionan nuestros ritmos y, por tanto, para poder elegir conscientemente qué lugares son un sí, qué lugares son un no, qué tenemos que negociar. Quizás durante esta época, como ya digo, de infancia, adolescencia, hemos absorbido lo que había alrededor, lo que fuera para cada una o para cada uno, de qué es lo que se consideraba valioso, qué es lo que se consideraba premiado. Obviamente han influido películas, series, revistas o lo que has escuchado en tu casa, en la universidad o donde sea. ¿Y qué sucede? Que durante una época, obviamente, yo recuerdo cuando terminé la universidad que hice dirección y administración de empresas porque el mundo de los negocios me ha encantado siempre, la verdad. Y pues hice dirección de administración de empresas en la Carlos III en Madrid y recuerdo perfectamente cómo en el último año de carrera venían las multinacionales, por ejemplo Nestlé, Procter & Gamble, a darnos estas charlas, ¿no?, donde decían: vuestro sueño es tener las tardes libres, este trabajo no es para vosotros. ¿Qué pasa? Que teníamos esa ambición mal entendida por aquel momento, pero bueno, lo que se entendía en aquel momento por ser ambiciosa es: quiero conseguir lo que otras no han podido, quiero que se me dé espacio en donde otras no han podido tener ni voz, ni voto, ni un lugar, ¿no? Y para ello hemos adoptado
o hemos aceptado las normas que había allí en aquel momento. Muchas hemos optado por esta carrera profesional. De hecho, en mi caso, siempre lo he dicho, los horarios españoles son un poco locos, ¿no? O sea, esto de jornada partida, terminar a las 7 u 8 de la tarde y gracias. En estas multinacionales yo tenía amigas que me decían, no, hemos pedido una pizza, hemos estado hasta las 12 de la noche y era como lo más normal del mundo cuando eras un recién graduado, ¿no? Y pasabas allí años y años y años y yo siempre entendía que eso no era para mí. Y siempre te decían, vale, pues la alternativa, sácate unas oposiciones. Y yo decía, pero es que eso tampoco es para mí. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el dinamismo y yo no quiero estar en algo tan encorsetado. Era mi percepción, por supuesto, ¿no? De hecho, hoy en día lo veo muy claramente. Cuando alguien decide dejar la carrera profesional, lo primero que piensa, al menos en España, es voy a sacarme unas oposiciones. Entonces, es un país donde el emprendimiento, donde un poco comprender cuáles son nuestros dones, nuestros talentos, qué se nos da bien, en qué podemos aportar, realmente no hay esta cultura de entender en qué soy bueno, qué puedo yo aportar a la sociedad y por qué me pueden pagar, ¿no? El famoso Ikigai, que no sé si lo habéis hecho, ¿no? Pero os lo recomiendo y lo hacemos, por ejemplo, es parte del programa de Reset, para ver, bueno, pues eso, qué se te da bien, qué se te da mal, qué te gusta, qué necesita la sociedad. La sociedad en este momento en el que estamos en un punto de inflexión muy potente donde los trabajos que vienen a partir de ahora es que ni siquiera nos los podemos imaginar. Y los trabajos que se han considerado hasta ahora como lo más normal del mundo, pues quizás tienden a desaparecer. ¿Y dónde está la clave? En comprender cómo tú funcionas desde el punto de vista de habilidades, de qué se te da bien, de qué te gusta, de cómo quieres estar en tu entorno laboral. Más gente, menos gente, independiente, qué horarios, o sea, todo eso hoy en día se puede elegir. ¿Qué sucede? Que como a mí estos horarios españoles con jornada partida a mí nunca me han convencido, pues yo dije, vale, pues me voy a ir al extranjero a ver cómo lo hacen en otros países, ¿no? Y ahí, bueno, estuve en Italia, de Italia entré en una multinacional química, bueno, una experiencia maravillosa, tanto por la empresa como sobre todo por la gente con la que estuve. Fue una experiencia maravillosa que me llevó a Suiza. Y en Suiza ahí empecé con el ambiente completamente internacional, introduciendo un ERP a nivel mundial. Bueno, era otro ritmo, por supuesto, otros horarios, completamente otra visión, aún así muy industrializada, que este es otro tema, ¿no? Muy lineal, muy por procesos, pero hasta ahora el mundo, digamos, que ha evolucionado hasta este punto siguiendo toda la parte de la revolución industrial, ¿no? Y bueno, de ahí pasé a Inglaterra y es donde entré en Leeds, en los supermercados Asda, que en aquel momento pertenecían a Walmart, que era la cadena de supermercados más grande del mundo, y por tanto ahí una visión, también porque era fruta y verdura, es un sector muy dinámico, donde obviamente las decisiones van rápidas, muy internacionalizado, muy con interconexiones globales que afectan muchísimo. Por ejemplo, si sucede algo en China, pues impacta el precio de Chile, por ejemplo, ¿no? O sea, es todo muy global y a mí aquello me encantaba porque va muy en línea con mi energía de aventurera, de que me gusta el guirigueo, como yo digo, que me gustan los idiomas, me gusta el dinamismo y me encantaba el tener ese feedback tan rápido, ¿no? Con lo cual, ahí empecé a despegar la carrera profesional porque iba muy en línea con lo que a mí me nace natural, ¿no? Gestión de proveedores, gestión de clientes, toma de decisiones, gestión de varios proyectos a la vez donde había muchas variables y era complejo, pero muy divertido, sinceramente. Y bueno, fueron unos años maravillosos que me dieron mucho bagaje también porque el mundo anglosajón en la manera de trabajar es muy eficiente y aprendí muchísimo a nivel de todo, de empresa, de Women in Leadership con programas de desarrollo femenino en el entorno laboral, bueno, muchos programas para desarrollar profesionalmente. Y ahí yo dije, bueno, pero el sol, que
hay personas que lo necesitan especialmente más que otras o que tienen más sensibilidad, pues yo echaba muchísimo de menos el sol, porque para algo soy del sur de España y era lo que más me pesaba de Inglaterra, ¿no? El sol, la falta de sol. Y bueno, esta oportunidad de venir a España, posicionarme para seguir haciendo un poco el mismo modelo, comprando en Marruecos, comprando en Portugal, España, toda esta fruta y verdura, sobre todo frutos rojos. ¿Y qué sucede? Bueno, que cuando cogí este puesto, por aquel entonces la gente no trabajaba en remoto, pero yo era una de las pocas que tenía el pincho, que no se me olvidará en la vida porque yo iba con el pincho y la BlackBerry con el coche y yo me conectaba a las conferencias y tal, un poco como se hace hoy. Antes no era tan común, estoy hablando pues del 2010, 2011, 2012, y a mí aquello me encantaba, ¿no? La flexibilidad física y horaria yo me gestionaba y todo muy bien, pero siempre era el estar siempre en alerta continua porque el hecho de que el producto era tan perecedero hacía que tuvieras que estar siempre en alerta porque va a haber algún problema, va a tener que tomar una decisión, sea fines de semana, sea siempre en vacaciones, o sea, había que estar siempre como en esta sensación de disponibilidad, que una lo hace feliz de la vida porque le encanta el trabajo, que este es otro tema que suele salir mucho en la gente que se quema, que es que hay una pasión que se te va de las manos. Bueno, que a partir de ahí hubo un momento donde me ofrecieron otro puesto, el puesto de directora de departamento de compras, y a mí lo que me encantó de aquella propuesta era el poder formar mi propio equipo, poder contratar a la gente y poder hacer este entrenamiento, porque a mí siempre me gustaba lo de ser mentora y sacar esta chispa, ¿no? O sea, sacar eso que a cada uno le hace diferente y que en conjunto es mucho más que la suma de las partes, ¿no? Que es decir, que un equipo bien coordinado pues es una pasada. Y a mí aquello me encantaba. Y yo ya venía con el sistema nervioso hiperactivado y aquel proyecto directamente hizo que, pues, que llegara al burnout, pero yo no me estaba dando ni cuenta, ¿no? Yo simplemente seguía en esa rueda, en esa rueda, en esa rueda, que yo era consciente de que había algo que no funcionaba, pero que no podía parar. Como era muy consciente de que aquello no era sostenible, que cualquier día me iba a pasar algo serio, decidí dejarlo y ahí fue cuando a los 15 días de estar supuestamente en un año sabático, pues a los 15 días de estar en Francia directamente colapsé. No podía levantarme de la cama, no podía. Recuerdo que me vino este pensamiento de, bueno, pues vamos a ver una serie en Netflix y dije, no puedo, no puedo, no puedo absorber lo que me está contando la pantalla. O sea, directamente no podía levantarme, ¿vale? Estaba agotada. Y ahí fue cuando con ayuda profesional me dijeron, mira, tienes un burnout y lo que tienes que hacer es parar, pero es que no hagas ni deporte. O sea, me decían, sal a dar paseos al sol, fin. Y yo que aquel año mi plan era irme a Asia con mochila y todo, eso nunca sucedió porque mi cuerpo no daba para más. Y de hecho, en vez de ir a mejor, lo que empezó es a ir a peor. ¿Por qué? Porque el cuerpo es sabio, el cuerpo nos mantiene en una supervivencia hasta que siente que ha pasado el peligro y entonces ahí necesita recargar. Muchas veces estos momentos de depresión es simplemente tu cuerpo indicándote que necesitas ir hacia adentro para procesar cosas, ¿vale? Y bueno, pues así sucedió que entré en un proceso muy también de autoconocimiento, de intentar comprender cómo yo me había enfermado tanto si en teoría todo estaba bien. De hecho, muchas veces en las analíticas y en todo estaba bien, pero yo me sentía profundamente enferma, sin ilusión, sin saber qué quería, o sea, lo que era, bueno, no era yo, básicamente, ¿vale? Y por eso muchas veces quiero hablarlo porque normalizamos tanto el estar siempre en el hacer, en el dar, porque parece que tu compromiso es mayor con la empresa, con la sociedad, que eres más valioso y para nada, porque si al final no te quieres a ti misma, si no sabes cuidarte, ¿cómo vas a cuidar también de tu entorno, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo nos da estas señales, que obviamente me dio señales durante muchos años,
es imprescindible que empecemos a hablar de estos temas para darle la importancia a estas señales que verdaderamente tienen, porque la cosa puede ser pues realmente seria, ¿no? Y bueno, me costó muchos años, digamos, volver a conseguir esa energía, esa ilusión, ese volver a ilusionarme con las cosas, muchísimo autoconocimiento de entender qué era lo que me había llevado hasta allí, que al final es un patrón de personalidad, de hiperexigencia, de cualquier cosa que aprendí de niña, que probablemente muchas hemos aprendido a operar de una cierta manera para lograr cosas, ¿no? Y llega un momento que ese logro ya se te va de las manos porque es como nunca es suficiente, ¿no? Esta sensación de nunca es suficiente, siempre se puede hacer mejor. Y yo creo que muchas mujeres estamos ahí. Y bueno, básicamente es volver a comprender que somos humanas, que somos cíclicas y que el dejarnos ayudar, el recibir, es también mucho parte de nuestra esencia y parte de la medicina que estamos necesitando, y no por eso quiere decir que seamos menos ambiciosas ni que queramos menos, muy al contrario, o sea, yo creo que mi vida hoy en día es muchísimo más abundante, muchísimo más rica y trabajo menos horas, pero sí que entiendo y comprendo qué es lo que es un verdadero sí para mí y que es independiente de la parte económica, o sea, no por trabajar más horas ganas más dinero, esta es otra falacia que tenemos muy metida en vena, sino que es más comprender en qué aportas valor, elegir estratégicamente qué es lo que te reporta y negociar contigo misma qué es un sí y qué es un no, para no traicionarte por el camino, para poder regularte, ¿no? Así es que a lo largo de estos últimos años, pues he tenido un autoconocimiento, miles de herramientas que me han ido ayudando a entender la estructura de personalidad, por ejemplo, el eneagrama, por supuesto, terapia gestalt, terapia somática, porque está todo en el cuerpo. De hecho, con Alberto lo hablaremos y comprenderemos por qué estas sinapsis están completamente, estos patrones, estos automatismos están en nuestro cuerpo y hay que desprogramarlos para poder liberarnos, ¿no?, de continuar haciendo lo mismo de siempre y pensando lo mismo de siempre, que normalmente suele ser 90% negativo. Así es que es simplemente un darle la vuelta a la tortilla, ver el vaso medio lleno, empezar a elegir qué es un sí y qué es un no y, sobre todo, entender que las fases tienen su momento y que soltar, el famoso let go, el famoso soltar, no es más que decir gracias, o sea, todo esto me ha traído hasta aquí, gracias, pero ahora ya no toca. Y eso cuesta mucho porque al ser humano el tema de la pérdida, normalmente tenemos miedo a que falte algo, ¿no? Estamos en un programa de escasez. Y hay que darse cuenta que hoy en día quizás tenemos más oportunidades que nunca para crear escenarios completamente diferentes y quizás crear valor donde antes pues no existían, ¿no? Muchos nuevos proyectos, muchas nuevas maneras, un mundo muy globalizado con una tecnología que nos da una capacidad exponencial de pues eso, poner en práctica herramientas que nos ayudan muchísimo a crecer y que hace años eran impensables, porque no paramos nunca de evolucionar. Esto es otra cosa que mentalmente muchas veces decimos, llego aquí y ya lo he llegado. No, el ser humano al final está en continua evolución. Entonces, entender también que continuamente hay que estar dejando cosas para que vengan otras nuevas es quizá un clic mental que nos va a dar mucha paz y confiar en que la vida es eso y en que vamos a ser capaces completamente de evolucionar al respecto, ¿no? Siempre digo que hablamos del cuerpo, los ciclos y nuestra creatividad. El cuerpo obviamente encapsula toda tu historia, pero encapsula también tu capacidad de crear el futuro que quieres. Entonces, entender cómo funcionamos biológicamente, porque seguimos funcionando como hace miles de años y estamos en un mundo moderno donde las reglas de fuera han cambiado, pero las biológicas prácticamente no. Y nos las estamos saltando. ¿Por qué? Porque nos estamos desconectando de la naturaleza y por eso estamos perdiendo la chispa
Y esto es algo muy, muy importante porque al final cuando perdemos la chispa hay enfermedad. Pero por supuesto los ciclos, ¿no? Empezar a comprender cuándo estamos preparadas para salir al mundo, cuándo necesitamos introspección. Entonces, cuando empezamos a entender en qué fase estamos, empezamos a ser mucho más coherentes con las decisiones que tomamos al respecto. Y por supuesto la creatividad, que la creatividad nace de un propósito en cierto modo que la gente se pierde con qué propósito, qué trabajo, no. El propósito no es más que ser coherente con quien tú eres, con cómo vibras, con qué te mueve, tus valores, y a partir de ahí crear en coherencia una vida que más o menos sostiene eso, ¿no? Que no hay mucha distorsión, porque cuando hay distorsión, hay incoherencia, es donde vienen los problemas, ¿no? Entonces, al final, cuando tú sientes que tu vida ya no te llena, que se te ha quedado pequeña, que estás triste, gris, es porque realmente ya no vibras, no estás en alineación, no hay coherencia, ¿no? Y al final consiste en entender primero cuál es tu orden interno para posteriormente poder elegir va a ser tu orden externo para esta fase. A darme cuenta que ese traje de businesswoman que me había puesto cuando era pequeña y por lo que yo percibí en aquel momento, se me había quedado pequeño y me estaba haciendo enfermar, y cómo simplemente quitarse el traje y comprender que hay un mundo mucho más allá, que el mundo de hoy no tiene nada que ver el de hace 30, 40, 50 años y que por tanto las oportunidades pues son otras, y por eso yo siempre invierto muchísimo en mentores, en nuevos círculos de formación. De hecho, uno de los motivos por los que siempre voy a Bali es por eso, porque yo dije, a ver, ¿tú cómo quieres vivir? Quiero vivir flexibilidad física y horaria, quiero viajar con un ordenador. Digo, vale, ¿dónde está la gente que ya lo está haciendo? Bali, Asia, en muchos sitios, pero en esos sitios hay muchos nómadas digitales, muchas personas que están emprendiendo en digital, y dije, vale, pues me voy para allá. Y efectivamente, llega un momento donde dejas de ser la rara que quiere trabajar de casa y es que allí nadie pisa una oficina, básicamente, ¿no? Entonces, sitúate en los entornos que te impulsan a conseguir lo que tú verdaderamente estás intuyendo, ¿vale? Hacer realidad eso que tú estás sintiendo que es para ti, porque hay miles de realidades posibles, es simplemente calibrar la tuya, ¿vale? Y rodearte de esas personas que son las que serán tu nueva tribu, te darán esa chispa, esa ilusión, esa conexión que quizás hoy estás un poco echando de menos porque sientes que no encajas o sientes que todo es igual o que se te ha quedado pequeño. Y bueno, pues esto es lo que quería compartiros antes de traeros a los siguientes invitados. Por ejemplo, el próximo será Alberto, para que comprendáis por qué quiero invitar a estas personas y por qué han formado parte de este proceso un poco de desprogramar y desidentificarnos, ¿no?, de ese personaje de la Superwoman que habíamos aprendido, y otras personas que serán las que os traigan herramientas que quizás no conocéis todavía, pero que pueden ser de utilidad para bueno, pues ir conectando con esa versión que os está llamando. Así es que muchas gracias por compartir este episodio, espero os haya sido de ayuda. Os iré contando mucho más por el camino. Sin más, nos vemos en el siguiente episodio, esta vez sí con Alberto. Un saludo.